Bienvenido a un nuevo audiolibro católico. Si te gusta dale like, compartilo y deja un comentario. También puedes colaborar en el link de Patreon. Gracias. Padre Ángel Peña, Orden Agustinos Recoletos. Santa Catalina de Ricci. S. Millán, 2022. Índice general. Introducción. Su infancia. Cambio de corazones. El culto al líder. Esposa de Jesús. Santa Tecla. Su ángel custodio. Perfume sobrenatural. Conocimiento sobrenatural y milagros. Éxtasis. Bilocación. Llagas de Cristo. Providencia de Dios. Apariciones. Milagros para la canonización. Bibliografía. Santa Catalina de Ricci, 1522 a 1590. Su infancia. Nació en Florencia, Italia, el 23 de abril de 1522 y recibió el nombre de Alejandrina Lucrecia Arámala. En su casa todos la llamaban Sandrina. Su padre Pedro Francisco de Ricci fue un hombre distinguido que ocupó altos cargos en su ciudad de Florencia y su madre, Catalina Panzano, pertenecía a la noble estirpe de la casa Ricasoli. Su madre falleció cuando ella tenía 5 años. Su padre la colocó en el monasterio benedictino de S. Pedro de Manticeri, donde la abadesa era hermana suya y en donde educaban en régimen de internado a las hijas de nobles florentinos. Su padre se casó en nuevas nupcias y la madrastra ayudó mucho a Catalina en su camino espiritual. Desde niña tuvo un gran amor a Cristo crucificado. Se escondía en un lugar de la casa donde había una imagen de Cristo crucificado, le hablaba con la familiaridad de una niña inocente y recordaba los pasos de la pasión. Quería ser dominica y le permitieron pasar 10 días en el convento de dominicas de Prato, donde su tío Timoteo era el capellán. Cuando su hermano fue a buscarla para regresarla a casa, ella no quería salir. Su padre tuvo que ir a sacarla, pero tuvo que intervenir la priora para que su padre aceptara llevársela con la condición de que la regresara después de un tiempo al monasterio para ser religiosa. Como su padre no se preocupaba de que regresara, le vino una grave enfermedad y solo ante este suceso su padre aceptó llevarla al monasterio. Entró oficialmente al monasterio el 18 de mayo de 1535. Tenía 13 años. En el momento de su entrada había 108 religiosas de coro y 17 hermanas conversas. Tenían un postulantado de niñas de 10 a 15 años, además del noviciado correspondiente. Su tío Timoteo de Ricci la recibió y por devoción a Santa Catalina de Siena le cambió su nombre de Alejandrina por el de Catalina. En el momento de su entrada tuvo un éxtasis en el cual se le presentó Jesús y la Virgen María y la llevaron a un jardín lleno de flores. En el convento encontró un espíritu de fervor religioso, que satisfacía su deseo de santidad. En los primeros años en el convento, Catalina se vio sujeta a humillantes pruebas por parte de la comunidad, debido a la mala interpretación de algunos de los altos favores sobrenaturales que ella recibía. Pero poco a poco su humildad y santidad triunfaron, y ella pasó a ejercer cargos de dirección en el convento. Así, antes de cumplir los 20 años de edad, le confiaron el cargo de maestra de novicias, seguido del de su priora, y a los 25 años el de priora, que mantuvo hasta el fin de su vida, desde 1552 a 1590. Algunos años después de su entrada en el convento, fue atacada por una grave, larga y molesta enfermedad, con dolores agudos en todo el cuerpo, que degeneró después en hidropesía y mal de piedra, acompañado de asma. Esas dolencias duraron 2 años, en los cuales de nada sirvieron los remedios que le recetaban. Sufría con santa resignación todos esos males, pensando en los padecimientos divinos durante la pasión. Ese mal empeoró tanto en mayo de 1540, que pasaba muchas noches sin poder dormir. En fin, el día 22 de mayo, que en aquel año era la vigilia de la Santísima Trinidad, se le apareció Santo Tomás de Aquino, la santiguó en la frente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la dejó instantáneamente curada, para admiración de todas las hermanas presentes. De ahí en adelante su existencia, sin salir del ámbito del dolor y de la vida de víctima expiatoria para la salvación del mundo que había escogido, sería iluminada por éxtasis, revelaciones, profecías y milagros. En el convento padeció serias enfermedades. De una de ellas quedó curada milagrosamente entre el 22 y el 23 de mayo de 1540. Durante 12 años, 1542 a 1554, desde el mediodía del jueves hasta las primeras horas de la tarde del viernes sufría en su propia carne los padecimientos de la pasión de Jesús desde el huerto de los olivos hasta expirar en la cruz. Cambio de corazones. El 6 de junio de 1541, fiesta del Corpus Christi, Jesús le cambió el corazón.
Después de la comunión permaneció en oración ante el altar más de lo acostumbrado. Entró en éxtasis y le pareció entrar al paraíso y ser presentada a la Virgen, y en cierto momento le pareció que Jesús le abrió el pecho y le sacaron su corazón humano, negro, y Jesús sacó el suyo de su pecho, que era todo luz y blancura y esplendor, y lo puso en lugar del suyo. Catalina sintió que el nuevo corazón tenía nuevos sentimientos y ella podía vivir una nueva vida. A cada respiración le parecía respirar un aire y un nuevo clima totalmente divino, aunque no podía explicarlo. Esposa de Jesús. El año 1542, el 9 de abril, fiesta de Pascua de Resurrección, estaba en su celda y al amanecer se le apareció Jesús acompañado de su Santísima Madre, de Santa María Magdalena, de Santo Tomás de Aquino y de una gran multitud de ángeles. El aspecto de Jesús era sumamente amable y su cuerpo difundía una grandísima luz, especialmente de sus santas llagas. Tenía sobre sus sienes una corona preciosa y salían de sus heridas de la cabeza rayos infinitos. La Virgen rogó a Jesús que desposara a Catalina como se lo había prometido, y ella, con profundísima reverencia y deseo de ser su esposa, se arrodilló a sus pies humildemente para adorarlo. Entonces Jesús se sacó del dedo anular de la mano derecha un anillo, cuyo cerco era de oro y tenía colocado un diamante. Mientras los ángeles cantaban, Jesús le puso el anillo en el índice de su mano izquierda y después le prometió estar siempre con ella, acogiéndola como su esposa y declarándola esposa para siempre. Algunas religiosas vieron en su dedo un círculo rojo, otras no vieron nada. El 8 de junio de 1542 comulgó y se retiró a su celda, tomó un crucifijo en la mano, como acostumbraba, comenzó a besarlo con ternura, especialmente en sus llagas, y Jesús se desclavó de la cruz y la abrazó, diciéndole palabras de amor, llamándola esposa amada. Santa Tecla. Tenía mucho cariño y confianza con Santa Tecla que, a veces, se le aparecía y conversaban amigablemente. La santa le ayudaba a coser y a tejer y en todas las obras manuales que Catalina realizaba. Un día tenía que coser 100 tocas para las hermanas y debía coserlas en unos 5 o 6 días, pero las cosió en una noche. Las religiosas le decían que eso era imposible humanamente. Y ella tuvo que reconocer que aquella noche había estado ayudándole Santa Tecla. Y lo mismo sucedió cuando tuvo que coser toallas. Su ángel custodio. No tardó el cielo en hacerle partícipe de sus sobrenaturales consolaciones, disponiendo que su ángel custodio la consolase visiblemente, no una sino muchas veces. Servíale de dirección y maestro en el espíritu, le enseñaba el modo de hacer oración, le señalaba los misterios de la pasión que debía meditar, explicándoselos uno por uno. También le explicaba cómo rezar el rosario. La conversación que tenía Catalina con su ángel era tan familiar que muchas veces se le manifestaba visiblemente y conseguía por su medio tanto para sí como para otros muchas gracias de Jesús, como sucedió un día en beneficio de Sor Luisa Nicolini. Estaba muy enferma y tenía mucha melancolía y desconfianza y hasta desesperación. Se veía abandonada de los médicos y no tenía esperanza en sanarse. Dejó la frecuencia de los sacramentos y de otros devotos ejercicios y oraciones. Un día el ángel de Catalina se le hizo visible cuando subía al dormitorio y el ángel, tomándola de la mano, la encaminó a la celda de la enferma para que la consolase. Al día siguiente, fiesta de San Bartolomé, consiguió Catalina que Sor Luisa fuese con ella a comulgar, pues Catalina le había persuadido de que debía confesarse y comulgar. Comulgaron juntas y a la mañana siguiente, después de comulgar, Catalina quedó en éxtasis y lloraba pidiendo por la salud corporal y espiritual de Sor Luisa. Lo que consiguieron gracias al ángel. El 23 de mayo de 1542 quedó en éxtasis y pidió al Señor que los ángeles de sus monjas fueran al cielo. El Señor mandó algunos santos protectores del monasterio que fueron llevando al cielo a esos ángeles y los vio en hileras, primero los de las conversas o religiosas no de coro, con vestidos de color cenicienta, los ángeles de las novicias con color blanco, después 24 de hermanas jóvenes de coro con color rojo y 60 de ancianas de color plata. Todos iban acompañados de Santa Tecla, Santo Tomás, los 3 arcángeles, el Beato Silvestre, Dominico, Santa Inés de Montepulciano y otros. Basta decir que en los éxtasis su ángel le enseñaba y explicaba los misterios de nuestra fe y la consolaba en sus enfermedades. Perfume sobrenatural. En ocasiones estaba ella sola en la celda con la puerta cerrada y se filtraba un olor maravilloso por todo el monasterio y hasta fuera de él, un olor parecido a las rosas campestres y su intensidad sobrepasaba lo normal. Y este olor lo percibían, no solo las religiosas, sino los sacerdotes y gente seglar.
Las religiosas creyeron que provenía de sus manos estigmatizadas o de su rostro o de toda su persona y hasta de sus vestidos. Y, cuando Catalina se daba cuenta de ese olor, trataba de ocultarse donde nadie pudiera verla o sentirla. Las hermanas trataban de entrar en su celda, pero la puerta no se abría, porque Catalina estaba en éxtasis, inmóvil y rígida, con una mano apoyada en el pestillo de la puerta, y no se podía mover. Cuando estaba en éxtasis, las hermanas no podían hacerla volver a no ser que la superiora le diera un mandato de obediencia. El significado del olor era claro y salía de las llagas. Se verificaba, no todos los días, sino en periodos intermitentes y casi siempre estando en éxtasis. A veces las hermanas avisaban a los confesores u otros sacerdotes para que vinieran a verla y ellos también pudieran dar testimonio de sus llagas, especialmente la del costado. Además, al mirar las manos, se distinguía un círculo rojo que ella llevaba en el dedo índice de la mano izquierda. Era la señal del anillo por ser esposa de Jesús y la garantía del origen de futuros dones que Dios le concedía, a la vez que de la exclusión de todo engaño diabólico. Ella había deseado y pedido que no fuera visible, pero el Señor solo se lo aceptó en parte. Conocimiento sobrenatural y milagros. Otra cosa interesante es que ella conocía el corazón y obras de sus hermanas. Es lo que se llama conocimiento sobrenatural o conocimiento de los corazones. Ella podía descubrir a cada hermana sus pecados o faltas para que las evitaran, o lo que les era útil o dañino. También Dios le dio el carisma de hacer milagros. De hecho, su confesor escribió en Libellus de Gestis la parte 4 titulada de Quibusdam Prodigiis, de algunos prodigios, y también continuó en la parte V con este tema. Se trata de conversiones, de curaciones, de un incendio extinto, de panes milagrosos, de bilocaciones y otros. También tuvo otros dones como el de profecía y apariciones después de su muerte.